Bienvenida, bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en unos fragmentos narrativos que pintan un cuadro bastante intenso, la verdad. Sí, Tenemos extractos de lo que, bueno, parece ser una novela, quizás una serie de ficción erótica. El centro es Clara, una profesora universitaria, ajá. y se ve envuelta en una espiral complicada, ¿no? De deseo, de peligro. Nuestra misión hoy, intentar desentrañar un poco las claves de este viaje personal tan complejo. Exacto. Los textos que tenemos dibujan un arco muy marcado, el de Clara, claro, Claro. que parte de una vida matrimonial que ella siente, pues vacía, ¿no? Emocionalmente distante. Y de ahí se sumerge en una relación clandestina, cada vez más arriesgada además, con Adrián, que es uno de sus alumnos. Es un despertar personal y sexual que se narra con bastante detalle, la verdad. El punto de partida es ese, ¿no? Esa insatisfacción vital. Los textos describen un matrimonio con Daniel, pues marcado por la rutina, por la frialdad, una desconexión casi física. Sí, mencionan detalles como cómo duerme él a su lado, con ese gesto severo incluso en sueños, o cómo los besos matutinos son casi un trámite. Ya. Ella se levanta, se mira al espejo y parece notar esa disonancia, ¿no? Dice algo como, alguien con más hambre de vida atrapada ahí. Y entonces, bueno, todo se cataliza con la aparición de Adrián en su clase. Hay una tensión casi eléctrica desde el minuto uno, ¿verdad? Sí, la construcción de esa tensión inicial es muy deliberada en los fragmentos. No es solo una atracción física, sí, genérica, no. Se detallan mucho las miradas sostenidas en clase, como él elige sentarse cerca, observándola fijamente. A veces ni toma apuntes, ¿sabes? Ya. Y luego están esos diálogos cargados de doble sentido. Como esa pregunta que él le lanza, ¿no? Esa es buena. ¿Cree usted que el deseo se puede enseñar, como se enseña literatura? Es una interpelación muy directa, muy provocadora. Y la respuesta de Clara es reveladora, ¿eh? Se contagia, como el fuego. Basta una chispa para que arda todo. Casi suena a profecía autocumplida. Totalmente. O a un pacto tácito que se establece ahí mismo. Sí, da la sensación de que Adrián funciona como un espejo, ¿no? Que le devuelve una imagen de sí misma que ella tenía olvidada o reprimida. Eso es. Él parece percibir esa hambre que ella misma notaba frente al espejo. Exacto. Y esa tensión, claro, no se queda solo en el aula. Los textos nos llevan a momentos clave donde los límites empiezan a difuminarse peligrosamente. Pienso en la escena de la biblioteca. Un espacio que se supone seguro, académico. Claro. Y ahí el simple roce de manos al pasarse un libro de Safo, la cercanía física mientras él le susurra algo al oído. Uf. Son gestos mínimos, pero cargados de una tensión erótica enorme. Él incluso lo verbaliza, ¿no? La transgresión que está al caer. Algunos deseos no pueden quedarse en metáfora. Y estos encuentros, aunque sean breves, parece que tienen un efecto muy profundo en Clara. Vemos esa lucha interna, ¿no? El conflicto entre su vida estable y esta nueva posibilidad de sentirse viva. Sí, pero también empezamos a ver acciones concretas. Ojo, no es solo pasividad. No. Empieza a pintarse los labios con un rojo más intenso, elige ropa que la haga sentir más segura, más atractiva, una blusa más ceñida, por ejemplo. Son pequeños actos de reafirmación, casi de rebeldía silenciosa contra su propia apatía. Es un claro proceso de redescubrimiento a través del deseo, sí. Y los textos lo subrayan mostrando también su mundo interior. Se habla de un cuaderno negro, El cuaderno negro, sí. donde escribe confesiones, pensamientos íntimos, frases como «La piel recuerda lo que la mente quiere olvidar» o «Una mirada puede desvestir más que unas manos». Qué bueno. Es como si necesitara volcar en palabras esa revolución interna que está viviendo. Claro. Y también se describe cómo empieza a mirarse al espejo de otra manera, a tocarse, reconociendo esa hambre acumulada que decías antes. El deseo se presenta casi como una herida, ¿no? Una fisura por la que empieza a explorar una nueva identidad. Y de esa tensión contenida, pues pasamos a la acción. Llega el primer encuentro fuera del entorno académico. En el café Ítaca. Eso es, una cita clandestina en toda regla. La conversación, según describen, sigue cargada de dobles sentidos, de esa seducción verbal. Él la desafía directamente. Le pregunta, ¿cuándo fue la última vez que alguien la miró? Como yo la estoy mirando ahora. Directo a la línea de flotación. Totalmente. Va directo a su vulnerabilidad, a su necesidad de ser vista. Y ese encuentro culmina con un momento, bueno, de alta carga simbólica, ¿no? El casi beso bajo la lluvia. Sí, él la acorrala bajo un soportal, le aparta un mechón de pelo mojado. La descripción es muy cinematográfica, la verdad. Sí.
Lo es. Pero él se detiene justo antes y le susurra, aún no. Es interesante cómo maneja la tensión ahí. Sí, pospone el clímax físico. Exacto, pero sella la promesa de que ocurrirá, y eso hace que el deseo crezca aún más claro. Se establece un punto de no retorno emocional, aunque el físico se demore un poquito. Vale, pues hasta aquí tenemos la chispa y el inicio del incendio. Ahora veamos cómo escala la situación, porque los textos dejan claro que la escalada es rápida. Y significativa. Sí, el siguiente paso lógico en esta narrativa es el encuentro físico ya consumado, y los textos los sitúan en un hotel discreto, habitación 207. Ajá. Aquí la descripción se vuelve mucho más explícita, claro, pero es interesante que no se centra solo en el acto sexual en sí, ¿En qué se centra entonces? pues en toda la carga emocional que conlleva, la transgresión consciente, la entrega, la vulnerabilidad. Hay frases clave. Adrián dice, quiero recordar todo. ¿Y ella responde? Entonces, no te saltes nada. Denota una voluntad de vivir la experiencia con plena intensidad, a pesar del riesgo, ¿no? Los fragmentos detallan esa exploración mutua, la mezcla de miedo y placer que experimenta Clara. Hay una sensación constante de estar cruzando una línea definitiva. Sí. Incluso se menciona un detalle físico, el leve rastro de un beso en la clavícula. Una marca. Funciona casi como una marca simbólica, sí, una huella visible de esa transgresión. Parece que la narrativa quiere subrayar que esta experiencia la está cambiando, de forma indeleble. Exacto. La idea de ser marcada por la experiencia es recurrente, y aquí es donde la trama introduce un giro que complica enormemente la situación. Sí, porque como sugiere el título de uno de los documentos, la pasión tiene un precio. Claro, empiezan los rumores en la facultad, ya no es solo la tensión interna de Clara, ahora entra la presión externa. Sí, ese es un punto de inflexión clave. Clara empieza a sentir las miradas de colegas, de alumnos, los susurros a su paso. Los textos lo describen como una sensación opresiva. Y aquí entra en juego de forma más activa otra figura, Paula, otra alumna. Paula sí. Ya no son solo sus preguntas incisivas en clase, como aquellas sobre si experiencias personales pueden cambiar la forma en que interpretamos un texto. Lanzada con una sonrisa que Clara interpreta como, bueno, cómplice o maliciosa, ¿no? Exacto. Ahora su presencia se vuelve más ambigua y potencialmente amenazante. Efectivamente, Paula deja de ser solo una alumna atenta. Los textos, y sobre todo un esquema argumental para un futuro libro que está en el material, Así, el esquema. la perfilan de una manera mucho más compleja. Se sugiere una posible tensión sensual entre Paula y Clara. La colocan en un triángulo con Adrián. O sea, un triángulo. Sí. Pero lo más inquietante es que ese mismo esquema plantea abiertamente la posibilidad de que Paula esté detrás del chantaje que empieza a sufrir Clara. El chantaje. Hablemos de eso, porque introduce una dimensión de thriller psicológico en la historia que es tremenda. Totalmente. Clara empieza a recibir correos electrónicos anónimos. Primero, una foto de ella y Adrián juntos en la biblioteca. Algo borrosa, pero el mensaje es claro. No podrás esconderlo mucho tiempo. Luego las amenazas se vuelven más directas. No te confíes, lo sé todo. Uf. Y finalmente llega una foto mucho más nítida, capturando un beso en la biblioteca. Y acompañada de una exigencia. Cede. Y un ultimátum. Mañana. Cede. Qué ambiguo y qué amenazante a la vez. Este elemento del chantaje es crucial, porque fusiona el deseo con el miedo de una forma muy potente. Ya no es solo el miedo a las consecuencias sociales o profesionales. No, ahora es una amenaza concreta. Personal. Exacto. Vemos a Clara entrar en pánico, como en la escena donde recibe la primera foto y Adrián tiene que sacarla del campus, calmarla en el coche. Sí. Pero, paradójicamente, estos momentos de crisis también parecen reforzar su vínculo con Adrián, ¿no? El peligro compartido. Intensifica su conexión, sí. Él intenta darle otra perspectiva. Nadie puede arruinar lo que no entiendes como un error. Apela a la autenticidad de sus sentimientos frente al juicio externo. Es fascinante cómo la narrativa usa el peligro para avivar la pasión. Hay escenas muy representativas de esto. Ese encuentro en el coche justo después de la primera amenaza. Ahí, el miedo parece transformarse en una urgencia física casi desesperada. Sí.
O la cita clandestina que ella misma provoca en la biblioteca después del cierre. Le manda un mensaje desafiante. Mañana, biblioteca, cuando cierren, quiero verte ahí. Y él responde, atrévete. El escenario del crimen, por así decirlo, se convierte en el escenario de una pasión renovada, alimentada precisamente por el riesgo. Se encuentran en la oscuridad, entre las estanterías. La descripción es una intensidad casi febril. Totalmente. El riesgo funciona como un catalizador constante. Y en medio de esta escalada de tensión y peligro, los textos nos presentan otro episodio clave. Un fin de semana en un hotel. El Hotel Mirador. Así, este encuentro parece diseñado para llevar la intimidad y la transgresión a otro nivel. Adrián prepara el ambiente, incluso con un jacuzzi. Y se describen juegos sensoriales. El uso de un antifaz de seda, una correa también de seda para atarle las muñecas. Aquí la narrativa explora temas de confianza, de entrega, del descubrimiento de fantasías ocultas. Él le dice explícitamente, hoy no solo quiero tu cuerpo, quiero tus fantasías. Es una invitación a explorar territorios desconocidos de sí misma. Y Clara, según los textos, se siente despertar a una parte de sí misma que no conocía, como si él la guiara a través de sus propios deseos reprimidos. Es una profundización en la conexión, pero siempre bajo la sombra del riesgo y la transgresión que parece definir su relación. Pero el mundo real, la estructura social y profesional en la que viven, pues no desaparece y golpea con fuerza. El decano. El decano de la facultad la llama a su despacho. No hay acusaciones directas, pero sí una advertencia clara sobre los rumores. Frases como, en esta institución los rumores pesan tanto como las pruebas, o le pido prudencia, no se exponga, no nos exponga. Es la presión institucional manifestándose, el recordatorio de las consecuencias tangibles. Y justo después de esa reunión, cuando Clara está más vulnerable, Adrián comete lo que parece un acto de pura impulsividad. El beso en el pasillo. La besa apasionadamente en medio de un pasillo de la facultad, a la vista de quien pudiera pasar. Un desafío abierto a todo. Ese beso público es un punto de no retorno. En términos de exposición, claro. Lo que eran rumores ahora tiene el potencial de convertirse en un hecho presenciado, en una prueba. Y la confrontación que sigue inmediatamente después entre ellos dos, refugiados en el baño de mujeres, es una explosión de emociones contenidas. Miedo, lágrimas, deseo, rabia, todo a la vez en ese espacio confinado. Él se reafirma en su rechazo a esconderse. Estoy harto de escondernos. Mientras ella se siente completamente expuesta y traicionada. Me has condenado. Es interesante cómo, incluso en medio de esa crisis brutal, la tensión sexual entre ellos vuelve a surgir. Muestra lo inextricable que se ha vuelto su conexión. Y así llegamos al clímax de los fragmentos que tenemos. El último correo anónimo, con la foto definitiva del beso en la biblioteca. Y esa exigencia críptica de ceder, junto al plazo, mañana. La sospecha sobre Paula se intensifica muchísimo aquí, ¿no? No solo por su comportamiento ambiguo, Sino porque el esquema argumental del tercer libro la describe explícitamente insinuándose a Clara, siguiéndola al baño, besándole la mano. y plantea directamente la pregunta de si es ella la chantajista. En este punto Clara está totalmente atrapada. Por un lado, su marido Daniel sospecha cada vez más. Sus preguntas se vuelven más directas. ¿Hay alguien más? Te noto lejos. Por otro, Adrián la presiona para desafiar las normas, para no esconderse. Una postura que a ella le parece suicida. Y sobre todo está la amenaza anónima, ese mañana que pende sobre su cabeza como una espada de Damocles. La narrativa la deja en un estado de alta vulnerabilidad, pero también, paradójicamente, sintiéndose más viva que nunca, aunque sea al borde del precipicio. Ella misma lo piensa, invencible y condenada. Uf, Entonces, ¿qué panorama general nos dibujan estos textos? Hemos trazado el viaje de Clara desde una apatía casi existencial en su matrimonio, donde se sentía invisible, ¿sí? hasta una pasión arrolladora por Adrián. Una pasión que, bueno, indudablemente la ha despertado. La ha hecho reconectar con su cuerpo, explorar deseos, fantasías, como en esas escenas del hotel. Sí. Pero esta misma fuerza vital la ha arrastrado a una situación límite. Sí, el núcleo de lo que exploran estos fragmentos parece ser esa compleja relación entre el deseo y el peligro, casi simbiótica, diría yo. Ajá. Para Clara, da la impresión de que uno no puede existir plenamente sin el otro. La transgresión inherente a la relación,
el engaño, los encuentros clandestinos, el desafío a las normas. Y el peligro externo, los rumores, la presión institucional, el chantaje. No son solo obstáculos. Parecen actuar como intensificadores de la experiencia, de su conexión con Adrián y sobre todo de su propia sensación de estar viva. Ha pasado de la invisibilidad a una exposición peligrosa. Pero en esa exposición parece encontrar una forma de afirmación. Curioso, ¿verdad? Es una dinámica potente y muy, muy arriesgada. Y la gran pregunta que dejan flotando estos textos, sobre todo con ese ultimátum mañana, y la creciente sospecha sobre Paula, es hacia dónde conduce este camino. Claro. Clara ha despertado, sí. Ha redescubierto su deseo y una parte de sí misma. Pero, ¿es eso liberación o simplemente ha cambiado una jaula por otra, quizá más peligrosa? Está atrapada entre las expectativas del marido, la impulsividad del amante, la amenaza del chantaje y la ambigüedad de Paula. Es un cóctel explosivo. Totalmente. Esa es la incógnita fundamental que la narrativa construye con mucha habilidad. Nos ofrece un retrato muy matizado de la pasión, como una fuerza capaz de revitalizar, de sacar a alguien de un letargo emocional profundo. Pero también Como una fuerza potencialmente destructiva, que puede desestabilizar por completo una vida. y esto nos deja con una reflexión interesante, creo, más allá de la trama concreta. ¿Cuál es el verdadero coste de buscar la propia identidad a través del deseo cuando choca frontalmente con las estructuras sociales o personales que ya existen? Exacto. Hay un punto en que la liberación se convierte en autodestrucción, o son quizá dos caras de la misma moneda en ciertas circunstancias. Un dilema complejo, sin duda. Muy complejo. Y estos fragmentos lo plantean de forma muy, muy vívida.